8:56, continuamos en ampliación de noticias. Vamos a conversar ahora con el licenciado Jorge Castro León, subdirector nacional y secretario del Consejo Nacional del SENATI, para ver un ángulo importante que es la necesidad de formación y educación del trabajador en todos los niveles, especialmente teniendo en cuenta de nuevo este punto de partida, es decir, que en realidad a una alta proporción de la población de trabajadores está pues en la informalidad, desvalidos, sin derechos sociales y lamentablemente sin seguridad también de salud, y lamentablemente con serios retrasos educacionales o formativos. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Gracias por la invitación, don Raúl. Bienvenido. Bueno, es efectivamente, cada vez que se habla de este tema, la referencia obligada es SENATI, y entonces uno se pregunta por qué una experiencia como la de SENATI no se ha convertido en realidad en una institucionalidad anexa o complementaria o junto con lo que llamaremos la educación secundaria y sobre todo postsecundaria, que es donde en muchos países se llega pues a la conformación de politécnicos y de centros de formación laboral. ¿Cuál es la situación, según usted, en este momento? Y si en efecto se precisa realmente modificar normas y tener una orientación más clara, una política más clara en lo que se refiere a formación laboral, sobre todo teniendo en cuenta que hoy día el mundo moderno, si algo exige, y el programa de desarrollo de cualquier país algo exige, tenemos el caso sobre todo de Corea o de Japón, pues efectivamente habilitación al máximo de servicios educativos. Sí, lo que ocurre, digamos, a nivel universal es que para cualquier actividad humana, especialmente para toda actividad productiva, ahora las personas deben haber desarrollado capacidades y conocimientos que tengan aplicación en la vida activa o en la vida productiva. No se trata de asimilar cualquier conocimiento, sino conocimientos que estén vinculados con el empleo en este caso. En la medida que se identifique bien para trabajar en qué empleos o en qué puestos se necesita una preparación, se puede identificar mejor qué tipo de conocimientos son los que necesitamos. En la actualidad, por el avance tecnológico, por la velocidad de la innovación tecnológica, prácticamente para desempeñar hasta los empleos más simples, se necesita ahora una preparación especial. No es suficiente tener mayoría de edad, no es suficiente tener fuerza física, sino hay que tener una vocación básica y además una preparación especializada en materia del ejercicio de algún empleo o de algún puesto de trabajo. Y cuando usted dice educación básica, ¿se refiere al colegio, que es un aspecto que se ha descuidado, digamos, en el sentido de la educación para el trabajo, o al que no se le ha dado la fuerza necesaria? En general, creo que los valores que ahora debemos cultivar son los valores para la vida activa. ¿Eso qué significa? Que la educación en general debe estar orientada a potenciar mejor a las personas para que puedan realizar mejor sus actividades. Y si estamos hablando de la educación básica, hay capacidades básicas como por ejemplo el aprender a aprender, el desarrollar habilidades comunicativas, la comprensión lectora. Hay entonces objetivos de esta naturaleza. No se trata de trasladar o dictar contenidos, sino buscar cosas que potencien, hagan más capaces a las personas. Y eso es mayor todavía cuando hablamos de educación superior. O sea, toda educación superior debe preparar para el ejercicio de trabajos, para el ejercicio de empleos. Bueno, pero después vamos a hablar un poco de la parte tecnológica y también de este aspecto de orientación vocacional que originalmente estaba muy bien planteada en periodos anteriores y que entiendo que ahora se ha desatendido un poco, sobre todo en la secundaria, ¿no? Sí, se ha abandonado, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. 9:01 de la mañana.
Continuamos a las 9:09 de la mañana con una ampliación de noticias. Estamos conversando con el licenciado subdirector nacional del Senati, Jorge Castro León. Patricia. Bueno, lo que le estábamos preguntando justamente era esta relación entre la formación y el mercado laboral. ¿Se ha hecho algún estudio de qué carreras faltan, por ejemplo? Porque las universidades están hoy día en una guerra comercial, los institutos también, de a ver quién capta alumnos, y sin embargo todos ofrecen lo mismo, y me parece que todos ofrecen lo mismo de siempre. Y el Perú ha cambiado y tiene otras áreas de desarrollo. ¿Hay estudios o sugerencias para que se abran espacios de formación más acordes con la realidad? Hasta ahora casi las preguntas han sido ¿en qué carreras necesita profesionales? Esa es una mala pregunta para un empleador o para un empresario. Al empresario lo que se le debe preguntar es ¿para qué puestos de trabajo? ¿Para qué empleos necesitas formación? Y esa es la manera en que nosotros en el Senati trabajamos. Lo primero que hacemos es, con el sector productor, identificamos qué empleos son críticos por expansión o por rápida innovación. ¿Qué requiere el mercado? ¿Qué requiere la realidad de la producción? Y en base a eso diseñamos, ahí definimos qué contenidos, qué capacidades, qué competencias técnicas, qué competencias metódicas, pero en función de la realidad del trabajo. Esos chicos terminan, por lo menos las primeras generaciones, con trabajo casi prácticamente asegurado. El 91% termina con empleo inmediato antes del medio año. Sí, claro. Y el 70% termina trabajando en la empresa donde hizo su aprendizaje práctico, porque la mayor parte del aprendizaje es así en situaciones reales de trabajo. Ahora, sin embargo, yo quiero insistir en este hecho, es decir, que en realidad las especializaciones pues no están referidos solamente a la gran empresa y a la industria instalada normalmente en los centros urbanos más grandes, donde se necesita muchísimo más formación y donde la informalidad es mayor, es justamente en los sectores agrarios, energéticos, mineros, ¿no? Tenemos todo el área también, en fin, de la selva. Allí definitivamente hay déficits educativos. Sí, lo que es básico identificar qué actividades humanas hay, qué actividades productivas hay, qué actividades de subsistencia. En cualquier actividad se puede identificar cuáles son las tareas y para desarrollar bien esas tareas, qué conocimientos, qué capacidades necesitamos. Ese es un procedimiento que acerca el diseño de los currículos a lo que requiere la actividad humana. Y hay, por ejemplo, actividad agrícola, que si le identificamos bien qué conocimientos, qué capacidades necesitan para hacer más productivo esto, no necesitamos tener un tecnológico con terrenos propios, sino se va a la propia comunidad, como es lo que se hace en el caso del Senati y el caso de Alemania, de Suiza. La mayor parte del aprendizaje práctico campo es en las empresas. Bueno, él contaba un caso bien interesante, porque desde la denominación vamos a ver cuál es el asunto. Es decir, peón de riego, él daba como ejemplo, ¿no? A ver. Sí, ese es un ejemplo. A ver, para ejercer el empleo de peón de riego en una industria, una agroindustria exportadora, ahora no es suficiente que tenga fuerza física, no es suficiente que tenga mayoría de edad, sino el peón de riego de la actualidad debe saber administrar el riego por computadora, debe saber agregar los nutrientes necesarios al agua, conociendo las características del agua. Debe saber qué es instalar una línea de riego tecnificado. Entonces, el profesional de riego debe saber también cómo afrontar una situación nueva que se presenta. Entonces, tiene que ser un profesional con formación sistemática y con capacidades metódicas que le permitan afrontar situaciones nuevas, o sea, que le permita ser creativo frente a situaciones que se le pueden presentar. Ahí la diferencia está pues que desde el calificativo, peón de riego ya tiene otro nombre, ya. Por eso, ¿Y se daba esto el Senati para capacitar a la cantidad de trabajadores, de técnicos que requiere nuestro país? Bueno, el Senati y las pocas instituciones que cumplen más o menos esta labor aquí en el Perú. No, las demandas de la industria formal para empleos competitivos
es mayor al número de egresados que tenemos. Sin embargo, estamos en planes de incremento de capacidad instalada, pero aún así las demandas son tales que el SENATI, como única institución, no va a ser, no se va a poder dar abasto. Lo que deberíamos es promover estas características de éxito. Por ejemplo, que los institutos tecnológicos busquen que vincularse con las empresas o las unidades productivas de su entorno para que conjuntamente diseñen las carreras, conjuntamente diseñen los currículos, de manera que no tenga la necesidad de comprarse máquinas, no tenga la necesidad de instalar, construir instalaciones propias, sino en la propia realidad. Bueno, hay otra realidad también, ¿no? Y es pues la que se refiere a la importación de fuerza de trabajo de otros países. Claro, lo que pasa es que si en nuestra realidad no hay técnicos calificados, técnicos con los requisitos de certificación de que sí son capaces, la empresa se ve obligada a importar. Y precisamente a mediados del siglo pasado, los empresarios industriales vieron que además de importar máquinas y equipos, había que traer e importar técnicos de Alemania, de Suiza, de Italia. O mandar al técnico peruano al lugar no de origen para que se prepare. Entonces, en vista de esto es que idearon la creación del SENATI, con el propósito de que esta institución identifique en la realidad del trabajo, identifique en qué necesitamos formar, para que no se haga una formación por simple tradición cultural, para que no se enseñen carreras que no van a tener oportunidades de empleo porque no están diseñadas en función del empleo. Y porque además muchas de ellas ya padecen de caducidad o son simplemente muy son obsoletas o tienen una orientación tan genérica, y el acceso al empleo no es para generalistas. El acceso al empleo es para especialistas. Así es. Pero especialistas que tengan una buena base de competencias genéricas o competencias transversales, como el aprender a aprender siempre, como el aprender ese tipo de adaptación al cambio. Al cambio. Exacto. Aprender a cambiar. La producción actual es totalmente flexible y altamente competitiva. Y para eso se necesita una formación básica buena formación sobre la que se permita construir distintas especializaciones a lo largo de la vida laboral, ¿no? Y después un intermedio entre secundaria y universidad post. Entonces, esos son los institutos tecnológicos. Sí, nosotros estamos con una experiencia. Los colegios Fe y Alegría son los únicos colegios que están haciendo cierta preparación para el trabajo, habilitación para el empleo. Nosotros estamos tratando de complementar lo que ellos están dando para que continúen su profesionalización al término de la educación básica, continúen su profesionalización en el SENATI, aprovechando los aprendizajes que ya han podido lograr. Claro. Y en todo caso, lo más importante es que los estudiantes entiendan que si yo voy a elegir una profesión es para trabajar en algo. Y es importante saber entonces en qué hay trabajo. Porque si yo elijo una carrera simplemente porque me gusta o porque he visto que puede tener éxito, no tengo la posibilidad. La realidad me va a enfrentar a una porque voy a elegir o voy a seguir carreras en las que no hay empleo, en los que no tienen aplicación en la actividad productiva real. Sí, muy interesante. Muchas gracias, licenciado Jorge Castro León, porque la otra cosa que vamos advirtiendo es pues que en realidad esto no es dependencia exclusiva ya del Ministerio de Educación, no tiene que hacerse un trabajo es de mucho toda la más sociedad en coordinado, conjunto, de toda la sociedad, más de otros sectores. Organismos estatales también. Yo quiero aprovechar solamente para dejar un mensaje. Hace poco se ha anunciado, se ha dado a conocer que hay 1.200.000, 300.000 jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan. Lo que pasa es que para acceder a un empleo formal y de calidad en la actualidad, uno debe haber hecho algo de estudio para el trabajo. Si en la secundaria no se está dando, tenemos que buscar que se reactiven esas formaciones iniciales de la secundaria con variante técnica, pero luego complementar. Y no solo pensar en una formación en centros, sino
pensar en aprendizajes que se puedan realizar en las empresas, dentro de la misma actividad productiva. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por la invitación. 9:19 de la mañana, vamos a hacer una pausa. La revolución no se detiene. 4G LTE de Movistar está tomando las calles de Lima. Aprovecha esta super promoción. Llévate el LG F3 a solo 249.